Hoy a Friki Fútbol venimos a hacer el 11 ideal del quinquenio de los chicos del fútbol uruguayo. Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Lecandro y Diego Varela. Friki Fútbol. Bueno, acá estamos de regreso en un formato nuevo para Friki Fútbol, porque ya hemos comentado series, hemos comentado películas, pero en este caso, por primera vez, nos vamos a meter a desgranar los contenidos de un libro y de un libro editado bien recientemente. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que somos unos atrevidos bárbaros nosotros y bueno, como esto no tenemos nadie que nos de ningún lineamiento, nos metemos a comentar series, películas y ahora libros también, así que próximamente tal vez incursionemos en la crítica musical o algo de eso, ¿no? ¿Por qué no? Así ¿Por que, qué bueno. no? Igual es importante señalar que hoy, para tirarnos en esta nueva aventura, queremos hacerlo de forma segura, que sin entrar en problemas con nadie, y por eso, para asegurarnos de eso, es que hemos invitado nada más y nada menos que el autor del libro que venimos a comentar, que es Miguel Méndez, que ha escrito El quinquenio de los chicos. ¿Cómo andas, Miguel? Bienvenido a Friki Fútbol. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias, muchas gracias. Bien, la verdad que nos quedamos con muchas ganas después de una nota que te hicimos con Seba en otro de nuestros kioscos de comunicación, de darle una vuelta de tuerca, ¿no? a las historias interesantes y atractivas que hay atrás de este libro que acabas de publicar acerca del quinquenio de los chicos, que para poner en contexto, para quienes por ahí no sepan porque no son de acá de Uruguay, es un periodo muy particular de la historia de nuestro fútbol uruguayo, que en el que durante 5 años consecutivos salieron campeones equipos que no son ni Peñarol ni Nacional, que fueron los que históricamente han dominado los campeonatos uruguayos en nuestro fútbol. Estamos hablando del periodo que va entre 1987 a 1991, donde hubo 2 títulos de Defensor Sporting, bueno, uno como Defensor y otro como Defensor Ahí Sporting, después de ya haberse fusionado con un equipo de básquetbol, y también hubo uno de Danubio, uno de Progreso y uno del Club Atlético Bellavista. Así que como disparador hemos empezado a diseccionar esto con un 11 ideal de jugadores que estuvo a cargo de la pluma del señor Sebastián Cittadini. Así que acá empezamos a hacernos cargo de las cosas con las que tenemos que cargar. Y vamos por orden cronológico, si les parece. Del defensor de 1987, en este caso elegiste, Seba, un solo jugador. ¿Y qué jugador? Lo puedo comentar con propiedad porque es de los que yo llegué a ver, además, claro. Que es el Vasco Aguirregaray, como zaguero derecho. Bueno, el Vasco, jugador que ha sabido vestir varias camisetas y también juega en el exterior, en la selección. Y me parecía, si bien fue, ponemos un poco en contexto, esta convocatoria de la editorial Tajante que le hizo a varias personas y me invitó ahí a diseñar ese 11 ideal. Y fue difícil, porque Miguel lo va a poder decir mejor que yo a la hora de haber hecho el libro. La cantidad de jugadores que había en esos equipos realmente hizo difícil. O sea, yo tuve que dejar afuera gente realmente de peso. Y en este caso el Vasco Aguirregaray era un nombre bastante cantado de incluir. Uh-huh. ¿Qué recordás, Miguel, de las charlas y de la investigación acerca de este primer campeonato, el que dio el puntapié inicial para abrir este periodo histórico tan atípico dentro del fútbol uruguayo? Y no, más que nada creo que ese defensor lo que tuvo fue un lineamiento dirigencial, una unión dirigencial que justo era lo que lo había... Porque, para recordar un poco, Defensor el año anterior había estado a un punto de descender. Algo que había sido igual de sorprendente de lo que fue cuando descendió ahora hace unos meses. Y uno de los motivos por esas malas campañas en la cancha había sido por un mal manejo dirigencial, no por la culpa del presidente saliente, que era Nelson Landoni, que incluso
es un histórico dentro de Defensor, hay un pasaje cerca del Francini que lleva su nombre, sino por la división dirigencial que había. Como que de un lado está el oficialismo, del otro la oposición y no se ponían de acuerdo. Y bueno, suele pasar en el fútbol, para mí por lo menos, que tanto lleva y trae dirigencial termina repercutiendo en la cancha, y eso fue lo que pasó en Defensor. Enseguida, al principio del 87, gana Arzuaga, diciendo, mira, yo lo que quiero acá es que estemos unidos. Después, si salimos campeones y vamos a la Copa, mejor, pero yo lo que pregono, antes que nada, es la unión. Y bueno, después obviamente tuvo la suerte de justo en ese primer campeonato, con varios jugadores de afuera, no era un Defensor con muchos jugadores de la casa todavía, poder salir campeón, aunque que bueno, que fue lo que lo ayudó después a estar tanto tiempo al mando Defensor. Tuvo, creo que toda la década del 90, creo que hasta el principio de los 2000 Arzuaga fue presidente de Defensor. Y bueno, creo que si hay una característica de esa institución era eso, la unión dirigencial. Después dentro de la cancha era un equipo bastante parecido al 76, un equipo que jugaba a que los otros no jueguen, que le gustaba mucho presionar arriba, que era un equipo muy difícil que le hicieran un gol, que si se ponía en ventaja era muy difícil que se lo empaten, algo que después se repitió en el 91. Creo que futbolísticamente lo que yo pude reconstruir fue que era un equipo más o menos así, muy sólido, bastante efectivo y muy molesto para los demás. Uh-huh. Además un Defensor que venía, digamos, había sido el primero que había logrado empezar a torcer esa historia, ¿no? de solamente campeonatos de Peñarol Nacional dentro del profesionalismo, con el recordado título de 1976, con lo que le llamaban el antifútbol, y que ahí, bueno, empezó a pisar fuerte de alguna forma y dejar un primer mojón histórico que, bueno, también lograría repetir entonces 11 años después para abrir esta época. Sí, y bueno, ahí pasa lo mismo, al poco tiempo lo empezaron a tildar de antifútbol. Para los jugadores era porque generaba una molestia en la prensa, ¿viste? Que un equipo que no fuera ninguno de los grandes empezara a ganar, porque ellos no se consideraban antifútbol, Moller se consideraba un técnico ofensivo. Eso, bueno, después son todas cosas subjetivas, pero digo, creo que el antifútbol vino más del lado de la prensa que de lo que era en realidad, ¿no? De un equipo que molestaba, que no, por ahí no era muy vistoso a los ojos, que con un 1-0 estaba tranquilo. Bueno, se ganó esa etiqueta para los protagonistas injustamente. Además, es un rótulo que creo que de todos los que se pueden poner a un equipo o a un entrenador en el fútbol es de los más difíciles de sacarse después. Sí. O sea, cuando a un entrenador o a un equipo lo tildan de defensivo, de amarrete, después puede tener una campaña en la que tenga un equipo que haga 3 goles por partido y no se la va a sacar más esa etiqueta. Tal cual. Y también puede pasar a la inversa, ¿no? Que uno piensa en un técnico ofensivo en Uruguay y dice Carrasco, y Carrasco hace 6-7 años que su equipo no son lo que eran antes, ni cerca. Sí, no hay más tiquitiqui, por ejemplo. Claro, no hay más, y los periodistas ven a Feni cuando juega contra los grandes y se sorprenden que no sea tiquitiqui. Y en realidad, yo que veo bastante fútbol uruguayo, Carrasco desde hace tiempo que no usa más no se saca más chapa eso porque no lo es. Y con respecto a lo que vos decías, Seba, que ya se puede entrar en temas más ideológicos, pero digo, yo creo que también esa etiqueta de antifútbol viene también del lado de la impotencia, ¿no? Porque de última, si los locos son defensivos y vos no le podés ganar, el problema es tuyo. Claro. O sea, el fútbol se puede defender, atacar, vos podés jugar como vos quieras, dentro de las reglas. Si después vos no le podés ganar, no le podés entrar, no podés hacerle un gol, el problema es más tuyo que de los otros, ¿no? Claro. Tal cual. Sí, y además, digamos que de alguna forma los equipos también hacían los planteamientos con los recursos que tenían, ¿no? O sea, tampoco podemos plantearnos de que muchas veces se puede ir a jugar un ataque contra ataque cuando te enfrentás a un equipo que a priori tiene más potencial que vos, porque sabemos que eso normalmente vas a salir bastante lastimado y no tenés los elementos como para aguantarte un partido, incluso desde el nivel físico, ¿no? Eso es una cuestión también histórica, de que en definitiva los equipos chicos tienen que saber administrar las energías, porque muchas veces, ahora esto ha ido cambiando un poco porque
hay muchos equipos en desarrollo que se han también preparado muy bien físicamente, pero antes las diferencias eran más grandes, ¿no? Y era muy habitual ver esos últimos 15, 20 minutos cuando el equipo grande no iba ganando, metiéndolo contra el arco, porque además el equipo chico estaba fundido a nivel físico y no le quedaba otra Era muy notorio eso, claro, era mucho más notorio. Tal cual, y dejaban con suerte un delantero arriba diciendo, bueno, cuando la recuperamos te vamos a mandar un pelotazo, pero el partido para nosotros como equipo se terminó acá, ya no podemos correr más. Bien, vamos a avanzar entonces en el historial y ahora nos vamos nada más y nada menos que a una campaña súper histórica y la que además nos va a estar aportando más jugadores a este once ideal, que es el de Danubio, campeón uruguayo 1988, en el que tenemos a Javier Scioli en el arco, como zaguero izquierdo al gran Fernando Kanapkis, como número 5, aguantando todo en la mitad de la cancha, Rubén Pereira, y arriba... Exactamente, que después además tuvo pasajes por Nacional y Peñarol unos años más adelante, una leyenda realmente del fútbol uruguayo, que bastante desaparecido, por cierto, ¿no? Hace tiempo que no lo vemos en la vuelta. Y bueno, adelante tenemos el aporte ofensivo de dos leyendas como son Rubén el Polillita da Silva y el Pompa Borges. Así que ahí tenemos 5 jugadores que suman a este equipo de aquel histórico Danubio, Seba. Sí, para bienes de algunos integrantes de Friki Fútbol, que tenemos dos danubianos en el staff, así que no, es una elección bastante sencilla, ¿no? La de los jugadores de aquel equipo, yo lo tengo bastante presente porque bueno, realmente era un equipazo por los nombres que tenía, por lo que jugaba. Además, bueno, es algo que Miguel también cuenta en el libro, ¿no? Que después la grandísima mayoría de esos jugadores jugaron en la selección, muchos después tuvieron pasajes por el fútbol del exterior, y bueno, ese Danubio de grandísima campaña en lo local y también en lo internacional, tenía varios nombres que me parece que eran cantados, ¿no? A la hora de hacer un once. Si uno mira de las personas que fueron convocadas por la editorial a realizarlo, muchos de estos nombres se repiten en esas alineaciones, así que bueno, tanto Kanapkis ahí atrás, ¿no? Como bueno, Scioli en el arco, después bueno, Rubén Pereira y bueno, el Pompa y el Polillita también, que de repente otros pusieron a otros delanteros, pero digo, enormes jugadores todos que fueron importantísimos en esa campaña. Cuando fuiste a buscar las historias de este Danubio del 88, Miguel, seguro que la gente de Danubio te recibió de brazos abiertos, porque si hay algo que le gusta al hincha de Danubio es contar historias de su Danubio de 1988, eso sin duda. Es que creo que más allá del campeonato, o precisamente por el campeonato, fue como un mojón en la historia de Danubio, como que demostró que se podía ganar jugando lindo, se podía ganar con gurises, se podía ganar con gurises de la casa, y de hecho después lo repitió en mayor o menor medida, con mayor o menor espectacularidad, pero fue campeón en características muy similares en 2004, en 2007, en 2014 capaz que no tanto, pero digo, como que a partir de ahí se alineó a una línea de, valga la redundancia, de estilo futbolístico que trató de no dejar en la medida de las posibilidades, ¿no? Era, como dice Seba, un equipazo. Yo todas las opiniones que doy son en realidad en boca de otros o por deducciones propias porque no los vi jugar, pero ya los números te cantan que era un equipazo. Haber llegado entre los 4 mejores de América no era fácil. Había jugadores también que pintaban para ser estrellas del fútbol uruguayo, algunos cumplieron más, otros menos, pero había muchas promesas en ese equipo. Los 11 jugadores titulares llegaron a jugar por lo menos un partido en la selección, cosa que no es nada común. Antes no lo era y no lo fue después tampoco. Con respecto a Rubén Pereira y su actual desaparición, la verdad que es tal cual. Yo no lo pude contactar, fue de los pocos que no pude contactar. Sus compañeros no sabían nada de él. Dice que no se junta nunca o que se junta muy poco, digo. Dicen que es medio especial y que no está en la vuelta nunca. Pero dicen que era un jugadorazo. Bueno, quedó de esa época también la famosa doble pisada contra Alemania como una jugada registrada de él y del imitada por Zidane después. Sí, que Zidane se la copió después, pero dice que era terrible jugador. Y aparte un Danubio
en el libro nosotros al final de cada campaña como que hacemos un raconto del plantel, los resultados y demás, y como que era difícil encasillar a algunos jugadores en cierto puesto. Incluso a unos jugadores pusimos que era defensa y volante, a otro que era volante y delantero, porque salvo el Polillita Silva, que era el 9 clavado, después el resto jugaba medio por toda la cancha, estaba así, el Rata D'Alto era mal el puntero izquierdo, Pompa Borges era mal el volante izquierdo, pero por ahí jugaba Moas de volante y Pereira de 5, como que era una rotación permanente dentro de cada partido, que bueno, que le daba más, que llenaba muchísimo más el ojo, que hacía más difícil a los rivales marcarlos. Incluso Scioli me dijo que ese Danubio era, después de Brasil del 50, fue el único equipo que él vio en jugar con 5-10 en cancha, con 5 números 10, 5 jugadores de habilidad, que bueno, que tuvieron que sacrificarse en la marca y demás, pero que Hildo Maneiro logró hacer esa conjunción de todos esos jugadores habilidosos, y bueno, y los resultados estuvieron a la vista. Sí, aparte tenía no solo eso que vos decís de esa cuota de habilidad de la mitad de cancha hacia arriba, sino que atrás tenía unos nenes que Canapki, sí. Pecho Sánchez, Ever Moa, cuando jugando más recostado, ¿no? sobre la línea de 4, después estaba Nelson Cabrera, porque Pereira, bueno, era un atildado como volante central, que si tenía que pegarla también, ¿no? Como cualquier jugador de la época. Pero nada, tenía esa cuota también de pierna fuerte ese equipo, que además después cuando la tenía era, yo ahí tenía 11 años cuando el Danubio del 88, me acuerdo algo de, o sea, no muy nítidamente, pero sí que era un equipo que tenía gente para lanzar a los delanteros con gol y gente con mucha habilidad. Y además todavía se jugaba con puntero, ¿no? Entonces, sí, claro. Rata D'Alto también tuvo un gran rendimiento en aquel equipo. El Pecho Sánchez me dijo que sí, que ellos ahí atrás no se complicaban, la reventaban y después, bueno, trataban de recuperar la pelota en campo rival. Tampoco era que Danubio salía jugando de abajo, o sea, cada uno hacía lo que tenía que hacer. Y aparte la sensación que me da es que si en ese fútbol tampoco no jugabas fuerte, no podías jugar. O sea, está bien, jugaban lindo, pero tenían que poner, porque si no te comían, te pasaban por arriba. Todos los jugadores decían que en esa época se pegaba más, se jugaba más fuerte. Claro, era un fútbol en que todavía no existía aquello de, bueno, los zagueros con conducción, ¿no? O parados en la mitad de la cancha como con el equipo, con las líneas adelantadas, ¿no? Todo eso que vemos ahora. El zaguero defendía, cortaba y trataba de complicarla lo menos posible, ¿no? Eso es como si uno mira, por ejemplo, el equipo después, no sé, Peñarol del Quinqueño, tenía gente atrás que rompía y después se la daban a Bengoechea y tenía delantero que hacía goles. O sea, era otro fútbol, ¿no? Ese de los 90, que traía muchas cosas del de décadas atrás, ¿no? O sea, todavía no existía el hecho de mirarle mucho menos a un arquero si jugaba bien con los pies o a un zaguero si tenía buena conducción con los dos perfiles, ¿no? Esas cosas eran sutilezas que no existían en ese momento. Uh-huh. Sí, y de este equipo de jugadores de Danubio que hemos seleccionado, creo que vi a todos, sí, menos al Pompa Borges, porque bueno, después por sus pasajes por los grandes, en la década del 90, todos recordamos a Scioli, a Canapkis, a Rubén Pereira. El Polillita da Silva tuvo un regreso muy recordado a Nacional primero, en el 2000, y después se terminaría retirando en Danubio como para cerrar su historia de amor con la franja, pero del que sí es casi una entidad mitológica de que siempre se recuerde, como cuando se habla de esas notas de qué es de la vida de, creo que el Pompa Borges es casi como el paradigma del jugador que se menciona ahí. Y así que te preguntamos a vos, Miguel, ¿qué es de la vida del Pompa Borges? El Pompa está en Francia, está hace varios años viviendo ahí. Bueno, de que se fue a Francia, creo que ahí empezó el famoso mito del Pompa, ¿no? Era una época con mucha menos comunicación y realmente la gente no sabía qué era de su vida. Pero hace varios años que está en Francia, que fue donde al final terminó la carrera acá en Uruguay, pero ni bien terminó la carrera se fue para allá. Jugó en 2 o 3 equipos de allá, hizo de todo. Todavía hoy no tiene un trabajo demasiado fijo, ahora está de relacionista pública en un restaurante, pero fue chef, tuvo un par de trabajos más que ahora no me acuerdo, pero yo como que iba buscando la vida ahí en Francia. Y creo que también fue un caso paradigmático de uno que quizás pudo haber dado un poco más, haber tenido una carrera un poquito mejor,
porque se fue a un equipo medio pelo de Francia, no anduvo, después anduvo jugando por Chile, en equipos también de mitad de tabla, y bueno, y ahí empezó a su carrera como que empezó a estancarse y se estancó, creo que definitivamente, se retiró en Liverpool, jugó un puñado de partidos, pero muy pocos. Yo no lo recordaba para nada. Sí. Jugó en el 2000 jugó, no sé ni si llegó a jugar 10 partidos en Liverpool. Como que su carrera se acható prácticamente desde que salió de Danubio, porque Danubio va a Nacional, hace una presentación muy recordada porque va de smoking a la presentación, dice que después se arrepintió de haberlo hecho, pero fue campeón con Nacional en el 92, pero siendo suplente, y bueno, y después a partir de ahí como que la carrera se acható, no volvió nunca más a Danubio, y bueno, hoy vivía en Francia, alejado del fútbol, pero estaba así, o sea, cuando hablé con él de Danubio tenía los recuerdos muy nítidos, o sea, se notaba que le gustaba recordar esa época de su carrera. Sí, además eso que vos decís, Miguel, es creo que el caso más representativo, ¿no? Un jugador que en aquel momento, cuando él surgió con mucha fuerza y con mucha habilidad en aquel equipo, se hablaba que estaba llamado a grandes cosas, ¿no? O sea, tuvo algún pasaje por la selección también, pero es como bueno, esas promesas que quedan por el camino, ¿no? Por X factores, pero sí pasa eso que dice Diego, ¿no? Quedó como un ser mitológico ahí en el recuerdo, por lo pintoresco además, ¿no? Pero era un jugador que realmente en aquel Danubio era importantísimo, y jugaba mucho, ¿no? Realmente. Sí, aparte por toda su característica física, no medía ni 1,65. No, chiquitito, claro. Se hizo rasta muy joven, no se la sacó más, era muy veloz. Sus compañeros me dijeron que era un tipo que no tenía ningún tipo de maldad. Era un tipo muy especial, también el apodo, el Pompa Borges, como que es todo perfecto para ser un ser mitológico. Bien, y nos pasamos ahora a la campaña de Progreso campeón uruguayo de 1989, que nos va a estar aportando 3 jugadores a este 11 ideal. Tenemos como lateral derecho a Leo Ramos, en la mitad de la cancha a otro ser mitológico de nuestro fútbol como es Pedro Catalino Pedrucci, y arriba como 9 referencia de área a William Willy Gutiérrez. Acá yo les debo decir que al que tengo bastante visto es a Leo Ramos. Argentina. Claro, sin duda. Bueno, y después vino a Peñarol ya año 2004, bastante avanzado en su carrera. Sí, y yo lo compraba siempre en el PC Fútbol cuando estaba en el Salamanca. Buena elección de PC Fútbol. Porque aparte no era extranjero, era comunitario, entonces no tenía la banderita. Claro, buen truco. Por todos lados. Rendía siempre. Buen truco. A Pedrucci lo llegué a ver en algunos de sus equipos ya también más adelante de su carrera, pero del que no tengo ninguna referencia es de Willy Gutiérrez, porque terminó bastante joven la carrera. Seba, arrancá vos primero contándonos a ver por qué los elegiste. Bueno, Leo Ramos realmente era la opción por eso que tal vez no tanto por lo de Progreso, aunque sí, si bien era un jugador muy joven, fue muy importante también en ese equipo. Pero después por la carrera que hizo en el fútbol argentino sobre todo, y aquel pasaje por también la Unión Deportiva Salamanca, que es un equipo que tiene un pedacito de mi corazón, y entonces bueno, era una opción lógica la de Leo Ramos. Pedro Catalino Pedrucci es desde el nombre hasta también lo que era su juego, un jugador emblemático, ¿no? de la época. Uno de esos números 10 que ya no se ven tanto hoy en día, pero flor de jugador, y bueno, era también tal vez el jugador más representativo de aquel equipo de Progreso, y bueno, y Willy Gutiérrez me parecía también justo incluirlo, porque bueno, es un hombre que ha sido además campeón con Defensor, y además es la única persona en el Uruguay en haber sido campeón de primera división de fútbol y de básquetbol. O sea, entonces, ahí uno que es también del ambiente del básquetbol tenía que incluirlo a Rambo Gutiérrez, ¿no? Como le decían, un luchador del fútbol y del básquetbol. O sea, realmente un tipo que era todo pundonor.
en los dos deportes. Ujú. Sí, Un obrero. Un obrero. tal cual. Vos sabés que antes de arrancar con el libro me pasaba lo mismo que a vos, Diego. A Leo Ramos lo tenía totalmente dejunado, Diego, sabía, conocía su carrera en Argentina, en España, un poquito de selección, Peñarol. A Pedrucci, más o menos, tengo recuerdo de haberlo visto sobre el final de su carrera en Rentista, que Sí. yo iba a ver Rentista, que un vecino me llevaba, en Tal 2003 creo que fue cuando ascendió. Mm. Y ya Pedro Catalino me llamaba la atención, ya estaba medio pelado, la rompía, tenía como 41 años ya. Pero cada vez Sí. que entraba la rompía, ¿viste? Un tipo que vos lo veías y no parecía jugador de fútbol. Y que después me di cuenta que era bastante característico de la época, ¿no? En los 80, todavía en los 90, había jugadores que él mismo me decía que en todos los planteles, incluso en la B, había por lo menos un jugador, un 10 que la rompía. Después estaba, y generalmente eran no tenían las mejores condiciones físicas, pero tampoco las precisaba, porque el equipo no precisaba que las tuviera, precisaba que cuando tenga la pelota se la dé a un compañero. Como que era muy característico de fútbol uruguayo un jugador como Pedrucci. Y aparte, después está Willy, que yo a Willy realmente no lo conocía. No sabía quién era antes de empezar el quinqueño. Después me encontré con un personaje muy particular, como decía el Seba, campeón en fútbol, campeón en básquetbol. Ahora vive en Estados Unidos. También un tipo que tuvo que pelear como todo, ¿no? Hoy Pedrucci trabaja en una ferretería, que me parece que es un cierre de historia fantástico, que no hay nada mejor que para un 10 de los 80 terminar una ferretería, me parece que es. Como historia me encanta. Y bueno, Leo Ramos es el único que sigue ligado al fútbol, y Leo aparte cada uno de esos 5 equipos tuvo por lo menos un jugador que después hizo una carrera reconocida, y creo que de ese progreso ese hombre fue Leo Ramos. Sí. Sí, sin duda que sí. Tuvieron que tomar la difícil decisión acá, Seba, de sacar a Johnny Miqueiro, otro emblemático jugador de época, sin duda. Sí, bueno, además me lo reclamaron cuando se publicó ahí en Twitter la elección de mi equipo ideal. Hubo por lo menos 2 preguntas. Che, Miqueiro, ¿qué pasó? Y bueno, dejé afuera al Manteca Martínez también. Decisiones. Había lo jugadores, que pasa, ¿no? También. Claro, había muchos jugadores. Y después también están los jugadores como Miqueiro, como Pedrucci, que son como Pompa, los emblemáticos de la época, y después otros jugadores que, bueno, que terminan siendo reconocidos, como el Polichita da Silva, que termina siendo una carrera muy importante en Argentina, y tal. Había que buscar el equilibrio también. Y como todavía da Silva, Leo Ramos, Gutiérrez, siguen en la vuelta, son técnicos, cada rato hay noticias sobre ellos, como que pierden también un poco la mística de la época, ¿no? Sí, además aquel progreso tenía figuras tan pintorescas y representativas como Próspero Silva, ¿no? Ni que hablar, Miqueiro también lo era, Pedrucci, Robert Púa, ¿no? O sea, gente, claro. Leonel Rocco. Sí, tal cual. Bueno, Sergio Cid, que 3 doping positivos, un récord por lo menos a nivel nacional. No sé si a nivel mundial habrá algo parecido, supongo que sí, pero... Y bueno, y también que termina con su carrera muy joven, re quemado, porque dice que fue toda una cama que le hicieron. Había personajes bien particulares en ese equipo. Sí, además pasa un poco eso, ¿no? De que en realidad cuando empezás a repasar en detalle, nos terminamos dando cuenta de que quienes lograron salir al fútbol internacional y triunfar, en realidad son una minoría, absolutamente. Y en realidad nos encontramos muchísimas de estas historias de jugadores campeones uruguayos que en realidad tuvieron o carreras bastante flacas después de los títulos, o incluso retiros muy prematuros. Yo estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Willy Gutiérrez, fíjense que debuta en el 87 en el Tanque Sisley y en el 95 se termina retirando en Herediano en Costa Rica, es decir, una carrera que duró 8 años, o sea, por momentos es difícil de creer, pero era la realidad también de esos jugadores y de esa época. Sí, además están en el caso de Willy, lo del básquetbol de él es antes que el fútbol. Claro. Entonces eso también hace que se haya cortado más la carrera, ¿no? Pero pasaba eso, ¿no? Hablamos de una época pre-Ley Bosman también, ¿no? En el caso de que de repente muchos de estos jugadores de la época podrían haber tenido acceso a un pasaporte comunitario y haber tenido un pasaje por alguna liga europea igual de segundo orden, ¿no? Está
el caso de Pedrucci, que jugó varios años en Japón también. Ujú. Que bueno, Miguel vos lo habrá hablado con él, que él en un momento, yo me acuerdo de leer notas que él opta por, le había ido bien en Japón y opta por volver porque los hijos estaban creciendo, y decía, bueno, yo si no me vuelvo ahora a Uruguay, a esto no lo saco más de acá de Japón, porque eran japoneses aparte. Sí. Entonces Sí, era como que bueno. una visión de vida, ¿no? Y también era una época que, más allá de eso que decía vos de la ley Bosman, que para ir a Europa tenías que ser muy bueno en serio, porque creo que eran 2 o 3 extranjeros que se permitían. Eran 3. Y mismo vos agarrabas los equipos de Italia de esa época y hasta el peor equipo teníamos una figura internacional espectacular. Más allá de eso, también era una época de llegadas a los clubes de manera muy particulares. O sea, no era, había agentes detrás de los jugadores y lo ofrecían a los clubes. Era, por ejemplo, cuando hablemos de Bellavista, Rubén Silva llegó a Bellavista porque justo había pinchado en la puerta del Nasasi, que Oseguian salió del entrenamiento y le dijo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás con un club? No, pimba. Voy. O sea, bueno, Johnny Miqueiro en el 91 unos amigos le publicaron un anuncio en Diario Clarín para colocar en Argentina. Como que era mucho más amateur, muchísimo más amateur el tema de los pases y de las llegadas y los contratos firmados. Era otra época totalmente distinta. Maravilloso. Ese aviso es una locura, es para imprimirlo o para ponerlo por lo menos acá en pantalla. Sí. Cuando la edición haga lo suyo. Tal cual. Todavía no encontré a nadie que me dijera qué es trailing. No entiendo qué es trailing. No sé qué significa tener un buen trailing. Pero Johnny lo tenía. Johnny se ve que lo tenía. Buenísimo. Era tan bueno que tenías cosas que no se saben qué son. Claro. Yo nunca vi un delantero con trailing. No, que no, capaz que viste y no sabés, porque no sabemos. Y menos con excelente trailing. Claro, con excelente trailing. Y pase su poder aparte, Y todo bien su tenía. poder. Claro, y selección uruguaya, todo. Por supuesto. Y además ese Selección progreso del 88, también es del 89, perdón, es una campaña muy recordada porque tuvo algunas particularidades, que es que, bueno, fue un torneo uruguayo que se vio interrumpido, que tuvo una duración más corta, solamente se jugó una rueda, y además también marcaría un hito a nivel político social, si se quiere de alguna forma, que es que el presidente de aquel progreso era nada menos que Tabaré Vázquez, que después terminaría siendo 2 veces presidente de Uruguay, con el Frente Amplio, y el primer presidente de un partido de izquierda que llega al poder en nuestro país, lo cual, bueno, evidentemente marcó, ¿no?, esa campaña también como un empezar a posicionarse de forma relevante también en el espectro político-social. Sí, y una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Fue que, bueno, me imagino que la efervescencia del primer triunfo del Frente Amplio, una intendencia, habrá sido increíble. Pero, por ejemplo, el primer partido después de la elección, que aparte fue, viste, en esa época todavía era la elección nacional y la departamental junta. O sea, gana la calle y gana Vázquez. El primer partido de Progreso fue contra Liverpool, y por lo que contaban en los diarios, como que se le hizo un homenaje y una ovación de todo el estadio a Tabaré Vázquez, y desde la tribuna de Liverpool, la tribuna de Progreso, había bandera del Frente Amplio. Que eso realmente me sorprendió porque no creo que eso pueda llegar a suceder hoy. Obviamente, ya te digo, era el primer triunfo del Frente Amplio, había un entusiasmo, se ve que general en la ciudad de Montevideo, pero como me sorprendió que o sea, para mí el fútbol y la política siempre van de la mano, pero que de los hinchas se muestre eso. Vos ves hoy la bandera de Frente Amplio que de Progreso. Es como que estaban bien de la mano, estaban bien involucrados un equipo con ese partido político. Es lógico, no digo, el presidente del equipo era el intendente del partido, pero los hinchas también se columnaron atrás del partido. Eso es la sensación que me dejó, por lo menos. Además es muy también representativa la figura del Pistola Marcicano ahí en Progreso, ¿no? Que es otro personaje hermoso, ¿no? y muy folclórico, que hay en el libro algunas anécdotas ahí en relación a bueno, lo que significó en la historia del club y en el barrio de La Teja también, y bueno, y su vinculación de amistad con Tabaré Vázquez de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, son esos personajes realmente increíbles que vos decís, qué bien lo que hace este loco, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que tener una vida como la que tuvo él. O sea, él vivía al servicio de las demás personas, ya sea
plantel de Progreso, plantel de la AUF, o sea, amigo, el que fuera. Era un tipo que estaba en permanente búsqueda de la solidaridad, de ver qué hacer para ayudar al otro. Y bueno, en Progreso fue un símbolo de esa época, Sí. Y de las épocas siguientes también, ¿viste? Un tipo que lo quería toda la teja, que era el encargado de ver dónde podía manguear algo para que los jugadores comieran, en concentración, por decir algo, digo. Lo que hizo con el pase de Leo Ramos, ¿viste? Que durmió una noche en una plaza para no agarrar $10 y pagarse un hotel en Buenos Aires. O sea, y Claro. cosas así que vos decís, realmente es increíble. Porque qué bueno que haya gente así, pero hay que ser así. No, Sí, no, sí, no creo que sea tan fácil vivir así. No, y vos me mencionabas, lo saco a raíz de lo que vos decías de la presencia de Tabaré Vázquez como presidente del club y después como intendente de Montevideo, y ahí que el Pistola también tiene como una idea genial cuando le toca pagar los premios de por salir campeón, ¿no? Usando el ingenio y decir, bueno, a ver, ¿a quién tengo yo acá en mi agenda que me puede servir para recaudar fondos, ¿no? Eso que vos decías, siempre buscando el mango, tratando de ver cómo generar recursos, ¿no? Para un equipo tan humilde como Progreso. O sea, eso es una de las historias también fantásticas de un personaje irrepetible, creo yo, de una época, y bueno, ni que hablar de un club. Y aparte... Y mismo, perdón, para redondear, Sí. perdón, Diego. En el libro, digo, están las campañas, después hay semblanzas, que son 3 sobre los jugadores, pero en Progreso elegimos a 2 que no eran jugadores. Lo elegimos a Tabaré Vázquez y a Marcicano porque, no para despreciar a los jugadores, ni mucho menos, que en realidad son los símbolos del triunfo, son los jugadores, pero para dar dimensión del club social en el que se había transformado Progreso en esa época, ¿no? Un club que abarcaba a todo el barrio, que yo hoy no sé si sigue siendo así, por lo menos en esa dimensión creo que no. Bueno, todo el barrio iba a verlo y eso en parte los padres de esa criatura creo que fueron Tabaré Vázquez y Marcicano, y por eso fue que quisimos resaltarlo en el libro. Sí, ni que hablar. Y aparte queda muy marcado ese año, en definitiva, por ser una victoria de un equipo realmente humilde, sacrificado, porque Defensor y Danubio, digamos, siempre estaban ahí, ¿no? Terciando en la discusión, pero lo de Progreso fue realmente el primer campeonato que sí, esto es una sorpresa mayúscula para la historia de nuestro fútbol uruguayo, en el que ya avanzamos un año más en este repaso del quinquenio de los chicos y nos vamos al año 1990, y acá tenemos a un jugador que se suma a este once ideal, un infaltable, no podía no estar, que es el gran Henry Ariel López Báez. Algunos de Bellavista podrán decir, tendrías que haber puesto, Seba, alguno más, te lo pueden reclamar y justificadamente, sí. Pero el que seguro no podía faltar era Henry, porque es una leyenda absoluta de nuestro fútbol uruguayo. Sí, esa era otra de las opciones cantadas, además de todo lo que vos dijiste, también teñida por el amiguismo, ¿no? En este caso es alguien con quien tengo una buena relación en las redes, porque él vive en España, Miguel ya habló con él también en el libro, pero es un crack realmente. Todos acá hemos tenido unas cuantas interacciones con él en Twitter, y realmente es un tipazo, y bueno, además de lo que fue como jugador, era una opción que no podía faltar. Yo después armé mi banco de suplentes y metí, por ejemplo, al Guti, que también era, me parece que era otro jugador que hizo una tremenda carrera, incluso considerando sus virtudes futbolísticas puras y duras, ¿no? Uh-huh. Un pasaje por varios equipos de primera división en España, y bueno, y que hablar siendo campeón de América con la selección, pero bueno, estaba Rubén Pereira en el equipo titular, ¿no? Entonces tuve que optar. Mis equipos juegan con un 5 un poco más elegante que el Guti, pero bueno, Henry Ariel López Báez, también otro de los mejores nombres del fútbol uruguayo de la época, y otro de esos números 10 que ya no quedan, ¿no? Eso que decía Miguel, de que Pedrucci decía, ¿no? Que bueno, que casi todos los equipos, incluso de la B, tenían un jugador de esas características. Eso con Ariel también lo he hablado, y él también me decía lo mismo. O sea, es normal que ellos, ¿no? Que vivieron y jugaron en esa época, tengan ese concepto, porque además lo tenían como muy impregnado, ¿no? O sea, de decir, bueno, se juega de determinada manera o tiene que haber determinadas características de jugadores que no pueden faltar en un equipo, y en esa época, bueno, se repetía como esos patrones en la mayoría de los equipos. Uh-huh.
Sí, Y además aparte entonces López Báez. Ah, Sí. dale, Miguel, nomás. dale. No, que aparte López Báez, digo, ahí era un gurí, terminó siendo el jugador con más partidos en la historia de Bellavista, como que siempre terminó volviendo a Bellavista, después se fue a hacer carrera en Argentina y otro lado más, pero como que volvió a Bellavista y fue también la figura del segundo boom de Bellavista, que fue cuando llega arriba, cuando sube, cuando le gana la liguilla a Peñarol, cuando llega a cuarto de la Libertadores, siempre estuvo ahí López Báez con la 10, entonces es realmente un ícono de esa campaña y del club en particular. Es la única persona que jugó y fue dirigido por Julio Rivas. Es verdad. Él no, el Mellizo Morales también. También, El Mellizo Morales jugó unos años ahí al principio con Julio Rivas, pero López Báez era figura, creo que el Mellizo ya era suplente allá en el 99. Claro. Sí, y tuvo una trayectoria, en este caso justamente así como hablábamos de algunos que fueron carreras cortas o truncadas, en este caso como vos decías Miguel, terminó volviendo a Bellavista en el 97, vivió esa segunda época dorada y acá sí lo pudimos disfrutar muchísimo realmente, porque después se terminaría retirando ya por el 2003, 2004, o sea que lo vimos muchos partidos, siendo un 10 bien de vieja escuela, ese que recibe la pelota parada en la mitad de la cancha, te mete unos pases tremendos, unos goles de tiro libre, de penal. Elegancia. Sí, impresionante. Muchísimos lindos recuerdos de esa segunda época también de Henry Ariel López Báez. Y además, Miguel, vos has marcado en distintas notas que tenés como un especial cariño por esta campaña de Bellavista del 90, como es de uno de los equipos que realmente había como mayor unión a nivel de todos los jugadores y donde se creó como un entorno realmente especial que forjó esa hazaña del año 90. Claro, porque aparte también está el factor sorpresa, porque fue el que más me sorprendió, porque yo, o sea, no conocía mucho Bellavista, pero no esperaba mucho tampoco. Y era un grupo increíble, con historias increíbles, historias futboleras, después la que me gustan a mí, de las más curiosas así, pero había jugadores también como que yo no lo tenía muy junado, pero como el Pocho Navarro, que también que volvió para ser campeón, que había estado en el plantel de River campeón del mundo. Jugó en San Lorenzo con Chilaver, el Beto Acosta, que llegó a jugar en Real Madrid. Jugó unos pocos minutos, pero había que llegar al Real Madrid en esa época. Sí. Viste, jugadores así de ese estilo. Bueno, el Mellizo Morales, que Bellavista pasa a Boca. Como que jugadores que yo no tenía muy, muy junados, pero que eran jugadores muy importantes de esa época. Y bueno, después también estaba el Guti, Julio Rivas. Como que había personajes que me atrayeron mucho. Y si ese Bellavista, así como de Defensor, rescato la unión dirigencial de Bellavista, de Progreso, la parte social de Danubio Fútbol, creo que Bellavista era como el sentido de pertenencia, ¿viste? Porque ya te digo, Rivas, Acosta, Navarro volvieron para esos años, había gurises como Gutiérrez, como López Báez, como Canales, como Grandi, como que había un plantel de hinchas de Bellavista, que no es fácil conseguir en un equipo chico. Y bueno, y eso fue uno de los tantos motivos que lo llevó después a poder salir campeón, y salió campeón con luz también, salió campeón como 1 o 2 fechas de anticipación, pasó como 20 partidos sin perder, era realmente un muy buen equipo, que yo no lo tenía muy, muy visto, muy junado, y por eso fue que me sorprendió tanto y me gustó tanto la historia de Bellavista. Uh-huh. Bien, y nos metemos en el último año entonces de esta historia del quinquenio de los chicos, que así como abrió con Defensor, vuelve a cerrarse el quinquenio también con Defensor, en este caso como señalábamos ya fusionado, convertido en Defensor Sporting Club, y acá vamos a sacar al lateral izquierdo Mario Gastán, que yo tengo el recuerdo de haberlo visto ya también en sus últimos años de carrera, tengo el recuerdo por River, más que nada, y de hecho me sorprendió porque, para serles muy sinceros, ni siquiera yo tenía presente de que había sido campeón con Defensor allá por el año 91, Seba. Sí, ahí fue una elección también difícil, como fueron la mayoría de los puestos. Para mí, había pensado en incluir a Nelson Cabrera de Danubio del 88, que bueno, a nivel selección tuvo ahí un pasaje más extenso, pero me acordé de Mario Gastán. Era un jugador que había surgido también con mucha fuerza en aquel Defensor, y bueno, me parecía que también tenía méritos para estar ahí, y también es uno de esos casos, ¿no? de por ahí de jugadores que fueron muy importantes en un momento, y después, bueno, muchos tuvieron trayectorias como irregulares, ¿no?
o que se les perdió la pista, y sobre todo después en caso de que, lo que decía hoy Miguel, ¿no? Jugadores que después no siguieron vinculados al fútbol, y no sé qué es de la vida de Mario Bazán, por ejemplo, ¿no? Pero en aquel momento, ese Defensor también del 91 fue un equipo que tenía algunos jugadores arriba, sobre todo, ¿no? De mucho destaque, pero bueno, quise homenajear ahí a los laburantes del fútbol con el lateral izquierdo. Defensor, aparte, o sea, ese campeonato en particular fue de lo más parejo de la historia del fútbol uruguayo. Incluso los 4 primeros equipos están escalonados en puntos, cosa que nunca había pasado y no pasó después. Defensor terminó saliendo campeón con un empate ahí al final contra Central, como que fue cabeza a cabeza con varios equipos durante ese campeonato. Y así lo conté en el libro, ¿no? Como que fue la campaña que le di más trascendencia a los rivales, porque realmente un día ganaba Defensor y era primero, perdía 2 partidos y quedaba tercero, como que... Y aparte hubo también ese año personajes muy de la época, como decían ustedes, como Elvio Hernández, que es jugador del Tanque Sisley, que es salteño, que ya tenía como 34 años, ya estaba medio pelado, y le hizo un gol a Peñarol y 2 a Nacional en una semana. Y también quedó en el recuerdo esos 2 triunfos del Tanque, que aparte se fue a la B cómodo, pero en una semana le ganó a los 2 grandes. Bueno, tuvo unas fechas Menotti en Peñarol, como que fue un campeonato en el que pasaron varias cosas, no todas relacionadas con Defensor, obviamente, pero que quise también subrayarlo en el libro porque son esas historias, esos recuerdos. Yo lo de Elvio Hernández tengo recuerdo que de mi padre de chiquito contándome eso, ¿viste? Más que nada también cuando el Tanque volvió a primera. El Tanque siempre fue un club aparte bien particular, por el nombre, por la camiseta, por todo. Y yo Elvio Hernández, y ahora haciendo esto me desayuné que fue en el 91 y todas esas pequeñas cosas que yo de chico las sabía mal o bien y las terminé comprobando con la escritura, ¿no? Uh-huh. Sí, eso de Elvio Hernández, tuve el privilegio de estar en el estadio en uno de esos partidos, de que fue, aparte, si no me equivoco, fueron en fines de semana medios, si no fueron consecutivos, fueron bastante cercanos. Sí. Vos me vas a corregir, Miguel, pero fue como el hombre de que todo el mundo habló, ¿no? Porque aparte jugaba muy bien Elvio Hernández, era esos 10 también que hemos hablado. Y bueno, en aquel momento es un jugador del Tanque que le haga goles. Además era muy, muy particular su fisonomía, ¿no? Vos decías pelado, barba, el tipo habilidoso, veterano, le hace gol a Peñarol a Nacional. Entonces, bueno, en un momento era un personaje así como una estrella de rock, casi Elvio Hernández tuvo un cuarto de hora ahí. Fue en una semana de diferencia, lo único que en el medio hubo otra fecha, pero fue de domingo a domingo, ponele. Claro. Y sí, es tal cual lo que decís vos, se convirtió en una semana por un personaje icónico, y bueno, que perdió un poquito de esa misticidad cuando el Tanque volvió, que metió una buena campaña, pero digo, son esos recuerdos que me gustaron para llevarlo al libro, aunque no tuviera tanto que ver con ese Defensor que tenía características muy similares del 87, ¿viste? De vuelta al antifútbol, de vuelta en un equipo. Bueno, el técnico era Uchaín, que había sido jugador en el 87, con Tejera como su ícono futbolístico, pero después también estaba el Willy Gutiérrez, que Tejera lo dijo, el juego era tirarle pelotazo a Willy, que tenía una capacidad de salto impresionante, que bajaba de bajarla, limpiarla. Claro, que bajara todo. Tuvo Peter Méndez el primer semestre, el segundo Loco dos Santos, y bueno, el fútbol de Defensor pasaba por ahí, era en ese sentido bastante básico, pero bueno, fue muy efectivo. Uh-huh. Sí, el Loco dos Santos y Peter Méndez, yo me acuerdo de aquella de la Copa América de Cubilla, eran tipos que iban para adelante como locos, ahí arriba ninguno era tal vez un gran jugador en lo técnico, por ahí Peter un poquito más, ¿no? Pero Loco Santos era un guerrero, o sea, realmente tipo bueno, que está también la historia de la Copa América Cubilla, de ahí en el 91, como que pasaron muchas cosas ese año, pasaron muchísimas cosas, y bueno, están casi todas en el libro. Claro, a Willy Gutiérrez lo pusieron en el equipo de Progreso, pero en realidad, claro, formó parte también de este Defensor, así que tenemos dos jugadores del equipo de Defensor del 91, y aparte de Willy Gutiérrez, que es uno de esta rareza, ¿no?, de haber salido con 2 equipos chicos en este periodo, ¿hay alguno más, Miguel, que se nos esté escapando, campeón?
Bueno, está Rubén Silva, que Ajá. fue campeón en el 90, con Bellavista, 91 con Defensor y 92 con Nacional. Y está el Tajo Silva, Fernando Silva, devenido gremialista, que fue suplente en Defensor 87 y en Progreso 89. Jugó un par de partidos en los dos, pero bueno, esos son los 3 bicampeones de la época. El caso de Rubén Silva es récord, ¿no, Miguel? De un Debe jugador ser, que haya sí, sido seguro. con 3 equipos en 3 años consecutivos. Sí, con 3 equipos distintos, sí. Tal cual. Sí, porque además Y es algo tan poco común que se pueda dar en el fútbol uruguayo, que 3 equipos distintos sean campeones. Claro, sí, primero eso. Sí. Y aparte, en Nacional creo que ya había perdido un poco el puesto, pero jugó partidos y en Defensor y en Bellavista era titular. Sí. Y también ese Defensor, que también lo traté de contar un poco, venía de la fusión. Claro. Que bueno, yo la verdad que hoy no sé cómo está ese tema, ¿no? O sea, como que me da la sensación que Defensor terminó absorbiendo a Sporting. No lo sé, el Seba me sabrá decir mejor. Yo no sé si en ese momento los hinchas de Sporting lo veían como una salvación o como un problema, porque yo en realidad lo conté desde el lado de Defensor, que para Defensor sí fue bueno a nivel social, a nivel de cantidad de gente en las tribunas. En ese sentido fue bueno, no sé cómo fue para Sporting, pero también está contada esa historia. La fusión es ni más ni menos que lo que pasa, o sea, si bien Defensor tenía equipo de básquetbol que jugó en primera, era notoriamente un perfil en el que se estaba fusionando un club de fútbol con uno de básquetbol, ¿no? Entonces, el hincha de Sporting, o sea, el básquetbol está muy impregnado del espíritu de Sporting todavía. Claro. Si vos agarrás, hasta hace unos pocos años lo dirigía Gerardo Jauri, a Defensor Sporting, que fue jugador de Sporting durante toda su carrera, y los hinchas se refieren a sí mismos como Sporting. Todavía pasa eso, ¿no? Fue, bueno, esa cuestión de la salvación institucional para las dos partes, generalmente, es algo que viene de la mano, ¿no? Con una fusión que generalmente no son muy bien recibidas por el hincha, además en Uruguay que el conservadurismo digamos, está presente en casi todas nuestras actividades de la vida cotidiana, y pasó eso, ¿no? Es como que, bueno, de alguna manera el club de fútbol sigue siendo Defensor y el de básquetbol sigue siendo Sporting, ¿no? Pese a que son el mismo club, ¿no? Es una percepción, ¿no? que es bastante palpable a simple vista. Uh-huh. Sí, lo que no quedan dudas además es que también, digamos, de alguna forma se empezó a marcar una consolidación institucional a partir de ese momento para Defensor, porque de hecho a nivel de fútbol en la década del 90 tuvo muy buenas participaciones, no pudo repetir con otros campeonatos uruguayos, pero llegó a varias definiciones durante la década del 90, disputando 2 finales, por ejemplo, contra Peñarol en la época del quinquenio de Peñarol, o sea, siempre estuvo ahí, aunque bueno, un siguiente título se le hizo esperar bastante, recién en el año 2008 le llegaría. Bien, concluido este 11 de jugadores, estrellas del quinquenio de los chicos que hemos seleccionado, ahora para concluir vamos a un pequeño segmento de más friki, más falopa, con en este caso una selección de autor, nunca mejor dicho, porque... Lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente, lo que sabe que viene a Friki Fútbol y no decepciona. Tenemos una selección de autor hecha por justamente el autor, Miguel Méndez, de algunos jugadores premium que participaron también de esa campaña. ¿Cuáles son, Miguel? Bueno, no sé si te lo voy a ordenar como un 11 tipo, pero un arquero muy friki era el suplente de Defensor 87, Julio Modernel, que era Mellado. Y los compañeros lo jodían bastante con eso, y hay una anécdota que la cuento en el libro, pero en realidad las anécdotas de Mellado tienen que escucharse y no leerse. Cuando todavía jugaba en Bellavista, en Sudamérica, en un córner, un zaguero de Sudamérica escucha, ala, y la deja pasar y es gol del rival. Y ahí Modernel le dice, te dije, sacala, no, es ala. El Carlito Larrañaga, que había sido compañero de ese equipo, dice que siempre lo jodía con esa anécdota, y me parece que es un jugador muy friki fútbol, Julito Modernel. Un crack igual, vaya saludo de acá, ¿no?
Por supuesto, que sí, pero nunca se suele tener en cuenta eso como una pequeña discapacidad que puede significar para un arquero que tiene que dar indicaciones, ser mellado, tener algún problema para vocalizar, sin duda que sí. Justo arquero, aparte, Sí. no, justo Claro. arquero, me decía un delantero, hasta un zaguero te la puedo llegar a llevar, pero el arquero era complicado. Pero, Era complicado, no, pero no es el único que elegiste además en esta lista extraña. No, después en Bellavista hay un par. Bueno, está el Jack famoso, porque de él hablo en todas las entrevistas, Tilico, Luis Hitler Saldivia, que jugó 4 partidos nomás de ese campeonato, hizo un gol olímpico aparte contra Racing. Había estado en Cerro, pero tuvo, en el poco tiempo que estuvo en Uruguay, tiene un par de anécdotas, porque en un entrenamiento en Cerro lesiona al técnico, que era José Gervasio Gómez, lo lesiona, le aplica la patada hitleriana y se fractura el técnico y no puede dirigir más. Lo tiene que mover del cargo, lo cambiaron por Miguel Ángel Pupo. Y también el Se Tierno rompió León me contó volviendo al que PC cuando era Fútbol. compañero en el Cerro. Triada tenía. La triada, 42 semanas 42 fuera. semanas. Sí. Nada, con un buen fisioterapeuta era a 21 semanas, pero medio año, para afuera. Y el Tierno de León, que era compañero del Cerro, me contó que también en la liguilla que jugó con Cerro, un par de partidos lo jugó con hemorroides. Dice que Hitler era muy guapo en ese sentido. Está de cabeza en el 11 del Friki Fútbol. Claro, yo Sí, Hitler, voy a confesar como que no me acordaba de Hitler. Lo trajiste vos ahora con el libro, lo hiciste famoso. Es que en realidad en ese uruguayo jugó 4 partidos nomás. Había jugado competencia entero. Y aparte, obviamente, que era más conocido como Tilico. Pero claro, incluso yo hablé con Cotelo, con Rafael Cotelo, muy hincha de Cerro, y él no se acordaba de que haya pasado por Cerro. Pues también el Cerro se lesionó, entonces jugó poco. Jugó realmente poco. Después otro que tiene que estar de cabeza es Fernando Vilar, no el del noticiero. Un tipo con un final bastante triste, la verdad, porque fue de los pocos protagonistas que falleció. Aparte falleció en el 95, que tuvo un episodio de desaparición en el 89, todavía en Bellavista, perdón. Que se fue, desapareció, y en el diario empezaron a dar noticias sobre él, y resultó que se había ido por las suyas a una de estas reuniones media, no sé cómo llamarla, media un banda, no sé cómo decirlo, pero como que fue algo medio heavy. Y bueno, con su compañero que hablé, me dijeron sí, que él siempre estuvo metido en cosas un poco particulares. Había sido campeón con Central en el 84, era un delantero, un goleador, que no jugó mucho en ese Bellavista, pero para la elección de Friki Fútbol tiene que estar seguro. Otro más de Bellavista que era un crack, ojo, era el Guti. El Guti era un crack, pero en esa época estudiaba en la ORT, estudiaba música, como que hacía cosas medias raras para un futbolista de la época, ¿viste? Ya que terminó un futbolista siendo- estudia ya es visto raro. Terminó siendo estrella de la música con Pájaro Canzani, y después en el 95 Tal cual. tuvo también su Claro, momento por eso, como que tenía una vida ahí paralela un poco friki. Y bueno, creo que merece estar en el 11. Por eso viste que, como decía, que en Bellavista había varios personajes. Después también en el 91 hay unos japoneses entrenando con Defensor, que hay un episodio que a Willy lo para la policía, justo no sé por qué fue a Willy Gutiérrez, y había un japonés al lado que dice que después eso casi no volvió a los entrenamientos, porque aparte como que lo apuntaron con las armas, todo fue bastante complicado para el japonés. Porque también algo que descubrí, como que no me acuerdo el nombre propio, pero hay una persona que empezó a acercar al fútbol uruguayo con el japonés, por eso la idea de Pedrucci, Johnny Miqueiro también jugó en Japón. Fue el que trajo NR a Uruguay, la gloriosa marca que vistió a varios equipos, entre ellas la selección. Y entonces empezaron varios contactos, y uno de esos japoneses quedó con muy buenos recuerdos de Defensor, y fundó en Japón, cuando volvió a un equipo, con los colores de Defensor. Los colores y el escudo igual de Defensor, la camiseta es violeta, tiene otro nombre, no se llama Defensor, pero bueno, se ve que le quedó bien marcado esos años por acá, por Uruguay. O sea, ellos no llegaron a jugar, ¿no? O sea, estuvieron entrenando. Jugaron en tercera, no llegaron a jugar ni un partido en primera, pero convivían con ellos, ¿viste? Concentraban todo, pero no llegaron a jugar.
Creo que uno en el 92 jugó un partido de liguilla, una cosa de esa. Creo que fue ese el que después fundó el equipo de Defensor de Japón, pero no, de manera oficial en el 91 no pudieron jugar. No, nos acabas de tirar una punta ahí, un hilo para tirar atrás del japonés que funda un equipo con los colores de Defensor, fantástica, como para perseguirla con Friki Fútbol. Sí, yo encontré las redes del equipo y le mandé un mensaje ahí en mi inglés y no me lo respondió nunca. Pero está ahí, creo que es un equipo de fútbol infantil, no sé si tiene divisiones mayores. Después se lo paso el Twitter por privado. Bien. Pero sí, sigue existiendo el equipo. Bien, genial. Brillante cierre con anécdotas bizarras de una época gloriosa en nuestro fútbol uruguayo, que les invitamos a que puedan conocer más en profundidad a través del libro que ha escrito Miguel, El Quinquenio de los Chicos, editado por Tajante, y que lo pueden encontrar, ¿verdad?, ya en distintas librerías de aquí de Uruguay. Sí, en las librerías, y ahora estamos vendiéndolo por la web de la editorial también, que es tajante.com, con envíos a cualquier lado del país. Pero sí, en las librerías ya están todas. Genial. ¿Y si está disponible en formato digital o todavía no? Como para comprarlo internacionalmente. Todavía no, pero están trabajando para eso. Pasa que creo que es un proceso un poco lento, además, pero lo están haciendo. Perfecto, así que bueno, quienes nos están viendo desde otros países y quieren profundizar también en esos años del fútbol uruguayo, estén atentos a las publicaciones de Tajante, que bueno, van a poder seguramente en no tanto tiempo poder encontrar también esta publicación en formato digital. Miguel, ha sido un verdadero gustazo que nos acompañes en este Friki Fútbol para recordar esa época del fútbol uruguayo y bueno, todo el trabajo en profundidad que realizaste a partir de tu libro. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Estas difusiones están muy buenas, aparte las entrevistas salen bien divertidas. Y bueno, hubiera sido lindo que en el episodio, en el programa que analizaron los comentarios de Don Niambra, lo hubieran invitado a él, así como hicieron conmigo, si se hubieran animado. Pero no, la verdad que no se dio. Pero tenemos una vida proyectada fuera de prisión, Miguel, en lo posible. Bueno. O sea, yo tengo idea. O sea, yo como estoy menos al alcance que ustedes, tengo ideas un poco más jugadas. Pero claro, me tengo que poner más en el lugar de ustedes, más empatía. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, Miguel. Y Seba, si te parece, hacé los honores como siempre, que te viene saliendo muy bien de las recomendaciones de todo lo que tienen que hacer para que Friki Fútbol llegue a más gente. Y bueno, para empezar hoy vamos a recomendar que primero compren el libro de Miguel. Por supuesto. Además de ser amigo de la casa, es un crack y el libro, por lo poco que he visto, pues lo tengo acá, merece realmente buscarlo y leerlo. Y después, bueno, en cuanto a los videos, que sigue siendo gratis, darles un poco de cariño, ¿no? Me gustearles, seguir el canal, compartirlo, comentar, interactuar de cualquier forma, para que el querido algoritmo de los amigos de YouTube nos siga posicionando y que esto siga llegando a mano de todo el pasaje. Así que bueno, eso nos vendría muy bien. Exactamente. Dejen el me gusta, pongan algún jugador que por ahí nosotros no hemos comentado y que seguro quieren recordar de aquella época de los equipos del Quinquenio de los Chicos, y también por ahí alguna anécdota que pueda estar interesante, que por ahí seguro que hay muchos hinchas de a pie que recuerdan de esos años y que seguro que la quieren compartir por acá. Así que muchísimas gracias y será hasta el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen bien. Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha. Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club. Somos Friki Fútbol. Con muchas cosas, pero me voy muy feliz.